Y en este ajuste que planteamos al inicio del programa también le ha llegado precisamente a quienes están investigando. La tarea de los investigadores del CONICET ha sido relevante no solo para Argentina, sino para toda la comunidad científica internacional. Nos alegra y nos da mucho orgullo y rescatamos cada investigación que se hace sobre distintos órdenes y que pueden mejorar nuestra vida como seres humanos, pero después, cuando suceden estos conflictos y cuando sucede lo que es una precarización laboral de parte precisamente del Estado que no ha cumplido una promesa, todo lo bueno que representa esa investigación científica queda en la nada. Es decir, los premios están, el conocimiento está y el talento es valorado. Muchas veces se valora más afuera de nuestro país que aquí en Argentina. Estamos hablando de estos jóvenes científicos precarizados, así se llama este colectivo, que la semana pasada estuvo realizando una movilización, son integrantes del CONICET. Vamos a hablar y a darle la bienvenida a Nicolás Chiarante. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, muy bien. Bueno, jóvenes científicos precarizados, no hay más que hablar, la palabra lo dice. La historia de ustedes ustedes trabajaban en el CONICET cuando asume este gobierno de Mauricio Macri, firman un acta, un compromiso de que van a continuar en el CONICET en sus funciones como trabajadores permanentes. Y esto no se está cumpliendo. ¿Es así? Bueno, mira, para contextualizar un poquito, Sí. Jóvenes Científicos Precarizados es un gremio que desde hace unos años viene trabajando para avanzar contra la precarización que reina en el sistema científico en general y también en CONICET. Es decir, muchos de los científicos jóvenes no tenemos aportes jubilatorios, hasta hace poco no teníamos obra social, no hay aguinaldo, no hay antigüedad. Bueno, el conflicto particular por el cual nos movilizamos la semana anterior tiene que ver justamente con esos 500 casos que vos comentabas, que son jóvenes investigadores que terminaron su beca, pidieron un ingreso a planta permanente en el CONICET y no la pudieron obtener. ¿Sí? Había una proyección, que es lo que esperaba toda la comunidad científica, de que entraran... Sí. Discúlpame que te corte, Nicolás. ¿Con Sí. la administración anterior o con el gobierno de Macri? No, la toma durante el CONICET y luego de una semana del ministerio fue en diciembre del año pasado, durante el gobierno de Macri. Porque Sí. no se cumple ese compromiso. Ahí fue donde se firmó el compromiso. Ahí se firmó el compromiso, Claro, sí. diciembre del 2016. Exacto, sí. Y bueno, entonces la proyección era que entraran 1050 aproximadamente investigadores a planta permanente. Eso es lo que esperaba toda la comunidad en función de cómo se venían manejando los números. Y entraron, si bien 900 aproximadamente fueron recomendados positivamente, luego de varias evaluaciones, solamente 400 fueron efectivizados. Con lo cual, por esos 500 y por todos esos científicos que cumplían con la evaluación pertinente, pero no fueron incorporados, eso llevó a la toma del CONICET un día, luego una toma de una semana del Ministerio, y se levanta esa toma con la firma de este acuerdo. Bien. El acuerdo, justamente, es lo que llevó a que tengamos una serie de reuniones, las organizaciones gremiales con los funcionarios, y bueno, esas fue unas reuniones que se dieron la semana anterior que nos llevó a movilizar para acompañar la reunión. ¿Qué organizaciones gremiales los acompañan en esta lucha? Mira, las organizaciones gremiales que han firmado el acta son Jóvenes Científicos Precarizados y ATE CONICET. Después hay una serie de organizaciones políticas que también firmaron el acta en su momento. El acta, ese compromiso es para que ustedes continúen dentro del CONICET o vayan a las universidades y se respetarían las condiciones de trabajo, de salario, de los convenios colectivos, si es que tienen convenios colectivos, no. Bueno, de los convenios, la forma de contratación que tenía hasta el momento o no. Bueno, justamente el acta en su momento, en principio no iba a incorporar como posible lugar de trabajo el CONICET. Lo que decía el acta es que estos 500 trabajadores iban a tener un año más de extensión de su beca y que durante todo este año vamos a tener estas reuniones para ver dónde se insertaban estos trabajadores. Bueno, lo que figuraba inicialmente en el acta era que se podían incorporar en universidades nacionales o en organismos de ciencia y técnica descentralizados como son el INTI de Tecnología Industrial, el INTA de Tecnología Agropecuaria, la CONEA, la CONAE, etc. Logramos
al momento de firmar el acta, que se incluye también que el CONICET podía ser un lugar donde se insertaran eventualmente los trabajadores. Y el acta sí incorporaba una serie de hitos de cómo tenían que ser las condiciones laborales de estos trabajadores, se incorporaran donde se incorporaran. Es decir, un ingreso acorde, una promoción acorde, una estabilidad laboral acorde a aquel puesto por el que ellos habían concursado y habían ganado. Bien. Justamente la principal problemática que tenemos en las reuniones a las que estamos asistiendo con los funcionarios del gobierno es que se empiezan a esbozar posibles soluciones que tampoco son demasiado rotundas, porque ni siquiera las vemos por escrito, donde ya se parte un incumplimiento por parte de los funcionarios de varios de esos puntos pautados en el acta de acuerdo que llevó a que se levantara la toma. Por ejemplo, ¿cuáles serían las condiciones que les ofrecen en desmedro de lo que antes tenían? Mira, en la última reunión, que fue la semana anterior, simplemente se dijo de palabra, se dieron de palabra, los funcionarios dieron de palabra una serie de datos que habían publicado o habían hecho llegar a medios de comunicación un par de días antes de la reunión, que implicaba un acuerdo con universidades nacionales para que 410 solamente de los 500 afectados se incorporaran a las universidades nacionales. Es decir, le pasan la pelota a las universidades. Que las universidades seguramente van a decir que los recursos son finitos para la investigación, suponemos. Bueno, justamente ya hay universidades, algunas de las más importantes, porque son las que, bueno, mayor cantidad de estos 500 trabajadores incorporarían eventualmente, que ya han salido a declarar varias autoridades de las universidades que no sería viable una propuesta de este estilo. ¿Cómo sigue la lucha entonces? Bueno, en principio hay pautada otra reunión de esta mesa de seguimiento por estos 500 trabajadores para dentro de más o menos 20 días, 25 días, bueno, se verá más sobre la fecha particularmente. Y lo que nosotros estamos realizando desde a partir de la toma de diciembre son asambleas regionales en varios puntos del país y plenarios nacionales, donde nos encontramos trabajadores de todo el sistema científico-tecnológico de todo el país y nos encontramos para ver cómo podemos seguir con esta lucha que va un poco más allá de los 500 casos particulares porque está englobado, enmarcado en un ajuste más general del Estado y bueno, también como vimos recién con Luis Tircón, ya comentaba de las universidades nacionales, el sistema científico-tecnológico en su totalidad está siendo ajustado, lo cual vimos por ejemplo con el presupuesto que se aprobó el año pasado, que nos llevó a hacer una movilización muy grande, una de las más grandes que se recuerda del sector científico-tecnológico en los últimos años, porque justamente ahí empezábamos a ver que se iba a reducir drásticamente el presupuesto para ciencia y tecnología en general, también Bien. incluido el CONICET. Y ahora empezamos a ver parte de las consecuencias de esa reducción presupuestaria. Bueno, Nicolás, te invito a ver un video de la TV pública que explica un poco el conflicto de quienes están trabajando e investigando precisamente dentro del CONICET. Científicos del CONICET volvieron a protestar hoy para pedir que se concrete la promesa de reincorporar a casi 500 despedidos. La noticia salió en los medios y la reacción fue inmediata. La información señalaba que se crearían cargos en las universidades para solucionar el conflicto que se inició a fines del 2016 con becarios e investigadores del CONICET. Sin embargo, y luego de una extensa reunión con las partes, no se llegó a un acuerdo. Las autoridades dicen que alcanzaron un acuerdo con universidades nacionales para crear 410 cargos que serían dedicados a los compañeros despedidos en diciembre del CONICET para que puedan dedicarse a tareas de investigación en las universidades. Ahora bien, el problema con estos cargos es que no solo que no lo tenemos por escrito, no conocemos los detalles concretos, sino que además el nivel salarial es muy distinto. Estamos hablando de una diferencia salarial de por lo menos 7.000 pesos si acaso sus promesas se cumplieran. Y no solo eso, sino que aparte no hay una estabilidad laboral garantizada, porque sabemos que, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, que tiene muchísimos compañeros afectados por los despidos, no se está cumpliendo el convenio colectivo de trabajo. Esto quiere decir que no hay garantías de estabilidad laboral, no están dadas las condiciones para que los compañeros puedan avanzar en su carrera. Importantísima entonces también la convocatoria y vamos a destinar el final de este bloque de ustedes jóvenes científicos precarizados hablando del ministro Barañao. Tenemos que hablar bien, tenemos que hablar mal. ¿Qué pasó con el ministro Barañao? ¿Los recibe, no los recibe? ¿Qué pasó con Barañao? Bueno, el ministro no nos ha recibido casi nunca a lo largo de lo que fue la toma. Muy pocas de las reuniones de negociación que hubo durante la toma estuvo presente el ministro. Y en estas 3 reuniones que llevamos en este año, por esta mesa de seguimiento por los 500 trabajadores afectados, tampoco ha estado presente.
digamos, más allá de su actuación durante este conflicto en particular, digamos, desde siempre el ministro, que bueno, desde 2007 existe el ministerio, se ha mostrado reacio a muchos de nuestros planteos que tienen que ver con la precarización laboral, con el tema de trabajar 7 años sin derechos laborales hasta el momento de poder acceder o pedir o tratar de acceder a un puesto en planta permanente, y digamos que también muchas veces ha tenido declaraciones poco afortunadas sobre una serie de temas que se investigan en el CONICET, desacreditando a algunos investigadores que planteaban... Por ejemplo, Nicolás, Sí, bueno, el caso quizás más resonante tiene que ver con lo que es la investigación sobre los efectos del glifosato, que es un pesticida usado para la soja. Bueno, hubo investigadores del CONICET que plantearon sus estudios en los cuales se evidenciaba que este pesticida era nocivo para la salud, para los pueblos donde se utilizaba este pesticida para la soja, y bueno, Ibaranian salió a desacreditar esta investigación diciendo algo así como que era lo mismo tomarse un vaso de este pesticida que un vaso de agua con sal. Con lo cual, su visión sobre algunas líneas de investigación nosotros no la compartimos desde hace mucho tiempo, pero bueno, también se muestra en la vereda opuesta en lo que tiene que ver con avanzar contra la precarización laboral de los jóvenes investigadores en el sistema científico-tecnológico, que somos la base del sistema y más aproximadamente el 50% de los investigadores somos jóvenes precarizados que desarrollamos nuestras tareas en estas condiciones. ¿Dónde te formaste, Nicolás? Yo en la UBA, Ajá. en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. ¿Y por qué decidiste estar en la UBA? ¿Venís de escuela pública? Contame un poquito tu historia personal. Estudié en la escuela pública, después de ahí no sabía bien seguir ingeniería química, quizás biología, me terminé siendo por algo medio intermedio con bioquímica, y cuando estaba mediando la carrera empecé a dar mis primeros pasos en docencia, en investigación, con una beca para hacer investigación antes de recibirme, y luego decidí que quería también aportar a la sociedad, devolverle a la sociedad que me formó con la universidad pública financiada por el Estado, trabajando justamente para el Estado, tratando de llevar adelante investigación científica que repercutiera en un beneficio para la sociedad, ¿no? Bueno, en eso estamos tratando, no solamente yo, sino yo creo la mayor parte del sistema científico-tecnológico, y lamentablemente, bueno, debido a los recortes presupuestarios que estamos afrontando, eso claramente disminuye su potencial. O sea, va más allá del caso de los 500 trabajadores en sí mismos, sino que el recorte presupuestario implica que todo el sector científico-tecnológico tiene menores capacidades para innovar, para crear ciencia que repercuta en un beneficio para nuestra sociedad. ¿Para qué te parece, para terminar, para qué te parece que ustedes deben avanzar en la investigación? ¿Destinado a quién? Y claramente los objetivos que tenemos que tener presentes son los del pueblo, creo yo, o sea, las necesidades populares, que son a las que tenemos que orientarnos. Digamos, eso, de ahí es de donde salen también los fondos para hacer las investigaciones que hacemos. Muchas veces son fondos públicos en su mayor parte. Claro. A veces también existen otras líneas de investigación que tienen más que ver con intereses multinacionales, con intereses de mineras, sí, del agronegocio, y bueno, esas claramente no son las líneas de investigación que creemos que haya que fomentar, sino todo lo que tiene que ver con los intereses populares y los trabajadores. Bueno, muchísimas gracias por estar en Los Sindicatos Hacen. Escuchamos a Nicolás Chiarante. Él integra este colectivo de jóvenes científicos precarizados que van a continuar en lucha y que esperan una respuesta y los fondos que tienen que llegar y los puestos efectivos. Si es en las universidades, con fondos y con presupuesto para las universidades, sino es más precarización laboral o inclusive científicos que han apostado esfuerzo y dinero porque el Estado los ha capacitado durante años, que en definitiva se está perdiendo por una política a la cual no le interesa un científico que piensa y que investiga precisamente para la mayoría y para el pueblo. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con más Los Sindicatos Hacen.